Era una noche como pocas. Jerusalén estaba llena de peregrinos por la fiesta de la Pascua, y en las calles todavía quedaban ecos de voces, de pasos, de familias que regresaban a sus casas. Pero Jesús, después de compartir la cena pascual con sus discípulos, tenía un rumbo muy diferente en su corazón. El maestro se había levantado de la mesa, había entonado un himno con ellos y entonces les pidió que lo acompañaran. No iba hacia el centro de la ciudad, ni hacia la comodidad de un hogar, sino hacia un lugar apartado, un huerto al pie del monte de los Olivos, Getsemaní. Este era un sitio que Jesús conocía bien. Varias veces había estado allí, buscando un momento de intimidad con el Padre. Pero esa noche no sería como las demás. Mientras caminaban, las lámparas de aceite en las casas quedaban atrás y el aire se volvía más fresco. Los olivos centenarios del huerto parecían testigos silenciosos de lo que estaba por suceder. Jesús se detuvo y habló con voz suave pero firme. «Siéntense aquí, mientras voy más allá a orar». Así lo relata Mateo, capítulo 26, versículo 36. Pero no se fue solo. Llamó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Ellos caminaron un poco más con él. Allí, Jesús comenzó a mostrar un peso que hasta ese momento había llevado en silencio. Su rostro reflejaba angustia. Sus pasos se hicieron lentos y les confesó: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Mateo, capítulo 26, versículo 38. Jesús sabía lo que se acercaba, no solo la cruz física, sino el peso de todo el pecado del mundo sobre sus hombros. Y con ese dolor en el corazón se apartó un poco más, cayó de rodillas y con el rostro contra la tierra oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo, capítulo 26, versículo 39. El Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 44, nos revela un detalle que estremece. «Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». Esto no fue una figura poética, sino una condición real, conocida como hematidrosis, que ocurre bajo un estrés extremo. Jesús estaba viviendo la batalla espiritual más intensa de su vida. En ese momento el cielo respondió. Lucas dice que un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo, no para quitarle la prueba, sino para darle la fuerza de continuar. Jesús regresó hacia sus discípulos y los encontró dormidos. Sí, dormidos. Pedro, que había prometido no abandonarlo. Santiago y Juan, que habían visto su gloria en el monte de la transfiguración. Todos vencidos por el cansancio. Y él les dijo: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad, para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo, capítulo 26, versículos 40 y 41. Aún así, Jesús no se enojó. Volvió a retirarse para orar diciendo: «Padre mío, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Mateo, capítulo 26, versículo 42. No era una oración de resignación, sino de entrega total. Otra vez regresó, y otra vez los halló dormidos. Ellos no sabían qué responder. Sus párpados pesaban. Su entendimiento estaba nublado. Por tercera vez, Jesús fue a orar, repitiendo las mismas palabras. Cada vez que se inclinaba sobre la tierra, el cielo escuchaba la voz de un hijo que, aunque podía pedir legiones de ángeles, escogía la obediencia y la redención de la humanidad. Finalmente, se levantó. Su rostro había cambiado. La tristeza se había transformado en decisión. Caminó hacia ellos y dijo: «Ya ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega». Mateo, capítulo 26, versículos 45 y 46. Detrás de esas palabras, se escuchaban pasos y el sonido de antorchas.
Judas venía al frente de un grupo armado. La noche más oscura estaba comenzando. Pero también la victoria más grande de la historia estaba a punto de nacer. Esa escena en Getsemaní nos recuerda que Jesús enfrentó la angustia, el miedo y la soledad, pero eligió confiar plenamente en el plan de Dios. Y que, cuando nosotros atravesamos nuestras propias noches de angustia, podemos encontrar en Él el ejemplo perfecto de oración, entrega y fe.